Mucho se ha dicho acerca de la Inquisición, mucho también se ha exagerado al respecto y tales alegatos falsos han sido tomados como punta de lanza para atacar de manera maliciosa a la Iglesia Católica. Pero haciendo un análisis objetivo y tomando como base los escritos de los propios protestantes, nos daremos cuenta que la historia de la Inquisición es otra muy distinta a cómo nos la han contado. No podemos juzgar, hermanos, una época pasada con los criterios que tenemos hoy día, ni tampoco debemos prestar atención exclusiva a quienes se esfuerzan por contar una parte de la historia para sacar provecho y así sembrar el odio contra un grupo, para que se admire a otro. Por eso los invito a que demos un breve paseo por la historia y nos adentremos en la época de la Inquisición protestante. En primer lugar, vamos a hablar sobre la Inquisición luterana. Estos nuevos cristianos que seguían las ideas de Martín Lutero estaban cegados por el odio contra el catolicismo, a tal punto que asesinaban sin piedad a los católicos y se excusaban diciendo que tales crímenes los cometían porque era el propio Dios quien se lo ordenaba. En la localidad alemana de Bremen se encontraba el monasterio de San Bernardo, donde residían muchos monjes, y cruelmente estos monjes fueron despellejados. Se les echó sal en las heridas y fueron colgados en lo alto del campanario. Esta obra maliciosa fue de los tolerantes luteranos que en vez de predicar el Evangelio, iban predicando la muerte por todos los territorios protestantes. También la secta cristiana, conocida como Anabaptista, cuya predicación insistía en bautizarse de adultos y rechazar el bautismo de niños, también fue severamente perseguida. Los anabaptistas surgieron de un amigo de Lutero llamado Andreas Bodenstein, pero por esta misma diferencia en lo referente a la doctrina del bautismo, Bodenstein y Lutero se hicieron feroces enemigos. Los anabaptistas se fueron esparciendo por toda Alemania y como los luteranos tenían más apoyo del gobierno, usaron este apoyo para iniciar una feroz cacería contra los anabaptistas. Los luteranos asesinaban y descuartizaban a los anabaptistas sin piedad alguna. Los cosían en sacos y los arrojaban a los ríos para que se ahogaran. Los luteranos odiaban al católico y a cualquier nueva iglesia que no seguía de lleno a su maestro, Martín Lutero. En 1525, los campesinos anabaptistas se rebelaron contra las autoridades alegando que ellos eran los verdaderos hijos de Dios, y Lutero no dudó en ordenar la destrucción de estos campesinos, usando los poderosos ejércitos de los príncipes luteranos. En aquella masacre se asesinaron a más de 20.000 campesinos, según cifras de los propios luteranos, y todos estos crímenes eran bien vistos y consentidos por Lutero y sus amigos. En Augsburgo, en Alemania, en el año 1528, alrededor de 170 anabaptistas, entre hombres y mujeres, fueron apresados. Luego eran seleccionados para ser quemados vivos. Otros eran marcados con hierros ardientes en las mejillas y a otros le cortaron la lengua. En el año 1530, el propio Lutero recomendaba en sus comentarios al Salmo 80 que los gobiernos luteranos debían aplicar la pena de muerte para todos los católicos
anabaptistas y demás personas que no aceptaban las nuevas doctrinas luteranas. También en el año 1530, el segundo al mando de los luteranos, Felipe Melanchthon, que era íntimo amigo de Lutero, aceptó ser el jefe del Tribunal de la Inquisición luterana con sede en la localidad de Saxón. En aquella ocasión, Melanchthon escribió lo siguiente: porque tenemos que tener piedad con esa gente, más piedad que Dios, en referencia a los anabaptistas. Esta Inquisición luterana fue creada para masacrar a los anabaptistas y católicos, porque los luteranos estaban convencidos de que los otros grupos arderían en el infierno. Cuando Lutero supo de este tribunal de Inquisición luterana, dirigido por su íntimo amigo Melanchthon, le escribió una nota donde decía: esto es de mi agrado. Los luteranos asesinaron a más de 2000 mujeres que supuestamente eran culpables de brujería. Y este dato no se menciona, sino que se culpa al catolicismo de matar despiadadamente a las brujas del continente europeo, cuando los verdaderos cazadores de brujas fueron los luteranos. En Augsburgo, el 18 de enero de 1537, el Consejo Municipal, conformado por luteranos, publicó un decreto donde se prohibía el culto católico y se les daba un máximo de 8 días para que los católicos abandonaran la ciudad. Pasado ese tiempo, los soldados luteranos masacraron a quienes no habían renegado de su fe católica. Los ejércitos luteranos destruyeron los templos y monasterios que contenían valiosas piezas de arte en estatuas y arquitectura que databan de siglos anteriores. También en Frankfurt, en Alemania, se emitió una ley parecida para exterminar al catolicismo. Los luteranos exigían que se les permitiera practicar su luteranismo dentro de los territorios católicos. Sin embargo, los luteranos no permitían el culto católico en sus territorios, y esta clase de intransigencia era la causante de la salvaje matanza que practicaban los luteranos contra aquellos que no aceptaban su novedosa versión del Evangelio. Empuñad rápidamente la espada, pues un príncipe o señor debe recordar, en este caso, que es ministro de Dios y servidor de su ira. Por eso se le entregó la espada para usarla contra los campesinos rebeldes. Esta frase la escribió Martín Lutero en su folleto contra la horda de campesinos que roban y matan. Esto lo escribió Martín Lutero en el año 1525. Os vamos a hablar también de la Inquisición anglicana. Recordemos al rey Enrique VIII, que estaba casado con la reina Catalina y ambos eran católicos. Pero de este matrimonio no nació un hijo varón para que heredase el trono de Inglaterra. Así que el rey Enrique decidió divorciarse para casarse con Ana Bolena y así procrear un varón heredero al trono. Pero el rey no consiguió que el Papa Clemente VII le concediera el divorcio, pues la Iglesia Católica no permite el divorcio, ya que no tiene esta potestad para separar o romper un sacramento. Cuando el rey Enrique vio que no lograría que el Papa le concediera el divorcio, entonces decidió adueñarse de la Iglesia. Se quedaba en el territorio inglés y así surgió la Iglesia anglicana, cuyo líder es el rey y no el Papa. Y el rey Enrique, para asegurarse del dominio total en su iglesia,
comenzó a perseguir y asesinar a los católicos que quedaban en Inglaterra y demás territorios donde tenía jurisdicción. En el año 1635 fueron ahorcados 6 monjes y un obispo. Además fueron quemados decenas de católicos y de anabaptistas. Las leyes de Enrique VIII consiguieron que se masacrara a todos los monjes en Irlanda. Los mártires más notables de esta época de crímenes fueron el obispo Fisher y el funcionario Santo Tomás Moro. En el año 1605, el nuevo rey, Jacobo I, continuó con la persecución religiosa y en un caso conocido como la Conjuración de la Pólvora, este rey decretó la expulsión y muerte de los católicos del suelo irlandés. Otro mandatario arremetió contra los cristianos puritanos, presbiterianos y católicos. Esto fue en el año 1625 por obra de Carlos I. Luego, este mandatario, en 1636, intentó plantar el anglicanismo en Escocia, pero los cristianos puritanos se enfrentaron ferozmente a los anglicanos por tal intención, pues la guerra era también entre los mismos protestantes. En 1652, el Parlamento inglés decretó pena de muerte para los católicos que permanecieran en los territorios anglicanos. A estas alturas, el fanatismo se había apoderado de la mente de aquellos que decían haber aceptado a Cristo en su corazón. Hemos separado a la cruel reina Isabel de Inglaterra para resaltar sus crímenes de tipo religioso. En 1571, Isabel se dedicó con firmeza a exterminar por todos los medios criminales a los católicos. A esta reina, Isabel, le llamaban la Reina Virgen y era la hija del cruel rey Enrique VIII. Al no contraer matrimonio y ser virgen, la nobleza la catalogaba de falsa, pues conocían muy bien la vida inmoral que llevaba Isabel cuando hacía sus fiestas privadas. Isabel se agarró de la religión para afianzar su poder y como era soltera no tenía que compartir su trono con nadie, por eso sus leyes eran totalmente arbitrarias. En el año 1580, la reina Isabel ordenó la tortura y ejecución de los frailes jesuitas Persson y Edmundo Campion. Durante su reinado de terror, Isabel ejecutó a unos 800 católicos por año. Hoy en día hay pastores evangélicos que pregonan con tono de orgullo que ellos han recibido el verdadero evangelio proveniente de Inglaterra y que rechazan el evangelio proveniente de España, por considerar que los españoles católicos cometieron crímenes durante la Inquisición y durante la conquista de América. Pero, como hemos visto, este argumento no tiene ninguna base, pues la verdad nos informa que los auténticos y despiadados crímenes religiosos fueron cometidos por los anglicanos y no por los católicos. Y tome en cuenta que esos anglicanos también decían tener a Cristo en su corazón y la Biblia como única guía de fe. Estos mismos anglicanos fueron los que llevaron el evangelio, entrecomillado, a lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América, donde no dejaron vivo ni siquiera a un natural de aquel país. Ningún indio sobrevivió a esa evangelización
anglicana, sino que sus tierras fueron conquistadas a base de armas y violencia. Así que espero que este vídeo, que no es para tratar de atacar la fe de nadie, sino para poner en tesitura lo que es la verdad. Muchos crímenes protestantes dentro de esa actividad inquisitoria se nos adjudica a los católicos. Tratan de menoscabar la acción católica, la iglesia que ha evangelizado al mundo, no por la fuerza, sino con el poder del evangelio. Así que espero que os haya gustado este vídeo y vamos a hacer otra serie de vídeos viendo el punto de vista de la Inquisición católica, pero con datos fidedignos en la mano. No vamos a inventarnos cosas ni a hacer ningún tipo de exageración, sino con datos históricos en la mano, para que nadie nos diga que estamos mintiendo. Así que, hermano, espero que te haya gustado este vídeo, lo compartas en tus redes sociales, entre tus amigos, en tu parroquia y por supuesto que lo compartas en tus redes sociales. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga.